Últimamente me he preguntado por qué la mayoría de científicos no creen en Dios. Algunos de los más grandes científicos de la historia se declararon abiertamente creyentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento de la historia la ciencia y la religión entraron en conflicto? La respuesta es muy sencilla, no existe ningún tipo de conflicto. De hecho, el Vaticano cuenta con su propio observatorio y de la misma manera hay muchos científicos que son creyentes. La ciencia y la religión a lo largo de la historia han tenido una relación muy compleja. Y a pesar de que la ciencia en parte nace con el objetivo de explicar el origen de la realidad sin la necesidad de una fuerza sobrenatural, al igual que la religión, el objetivo es el mismo, buscar el origen de todo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Algo que debemos tener muy claro es que la ciencia no niega la existencia de Dios, pero a medida que la ciencia ha ido avanzando, se ha visto cada vez menos necesaria la intervención de Dios como creador de la vida. Así que vamos a repasar brevemente algunas de las hipótesis sobre el origen de la vida, por las cuales la ciencia no cree en Dios. El origen de la vida es una pregunta que ha capturado la atención de los científicos a lo largo de la historia. Sin embargo, el primer conjunto de hipótesis verificables fue propuesto por el bioquímico ruso Alexander Oparin y por el inglés John Haldane, quienes trabajaban de forma independiente. Haldane publicó su obra en 1929, mientras que Oparin lo hizo en 1924, pero claro, como estaba en ruso, se tradujo al inglés recién en 1938. Así que, aunque sus ideas son parecidas, Haldane desconocía el trabajo de Oparin. Aún así, en 1963 reconoció la prioridad del ruso en la formulación de la teoría. Haldane, luego de publicar sus ideas acerca del origen de la vida, se centró en otras áreas de la ciencia, mientras Oparin continuó con el desarrollo de la teoría. La idea de Oparin y Haldane se basaba en que la atmósfera primitiva era muy diferente de la actual. Esta estaría formada por gases como vapor de agua, hidrógeno, metano y amoníaco. La falta de una capa de ozono que filtrara los rayos ultravioleta del sol, sumada a una gran actividad volcánica y las descargas eléctricas de las tormentas, habrían suministrado la energía suficiente para la síntesis de compuestos orgánicos simples. Estos compuestos orgánicos habrían sido arrastrados por las lluvias, formando algo que Oparin llamó el caldo primitivo. Aquí los compuestos orgánicos simples se fueron juntando de distintas maneras hasta obtener las primeras proteínas. Y con el pasar de los años, estas se fueron juntando hasta formar esferas con algunas sustancias y líquido en su interior, lo que Oparin llamaba coacervados. La idea de Oparin era que en este caldo podían ocurrir más reacciones que a lo largo darían paso a las primeras células vivas. Esta idea no podía ser considerada como una hipótesis científica legítima, ya que nadie había encontrado la manera de probarlas u observarlas. Eso cambiaría en 1950, cuando Stanley Miller realizó un experimento en el que se simulaban las condiciones primitivas de la Tierra en un laboratorio, para luego observar qué es lo que sucede. Miller construyó un aparato que simulaba el ciclo del agua. Se le añadió gases como metano, hidrógeno, amoníaco y vapor de agua, y finalmente se agregaron chispas para simular las descargas eléctricas, la luz del sol y el calor geotérmico. Luego de una semana, en este aparato se habían formado aminoácidos, que son moléculas especiales relacionadas con la vida y que se creía que solo podían ser creadas dentro del cuerpo de un ser vivo. Por cierto, los científicos no sabían si los gases utilizados en este aparato eran los más comunes en la Tierra primitiva, por lo que se hicieron diversos experimentos y se llegó a la conclusión de que las moléculas relacionadas con la vida se pueden formar en diferentes entornos, a raíz de distintos químicos y con diferentes fuentes de energía. El problema con este experimento es que no logra comprobar cómo estos y otros compuestos básicos se formaron de manera ordenada hasta formar las primeras moléculas necesarias para la vida. Otra hipótesis trata el hecho de que las células vivas cuentan con abundantes cadenas de ARN. El ARN es una molécula más simple que el ADN y las proteínas, por lo que es de esperar que su aparición en la historia evolutiva fue más temprana. La razón por la que esta hipótesis se sostiene es la autorreplicación. Además que al igual que el ADN puede transportar información, y al igual que las proteínas puede catalizar reacciones químicas. Basados en esta hipótesis, los científicos han empezado a crear enzimas capaces de replicar moléculas de ARN. El problema es que las enzimas solo pueden replicar moléculas que no se han plegado en formas complejas, y para que una molécula actúe como enzima debe plegarse. Para resolver esta paradoja, los científicos propusieron cambiar los componentes básicos que utilizan las enzimas para crear moléculas ARN. Estos experimentos se llevaron a cabo en agua helada, aunque se piensa que la vida pudo originarse en distintos entornos. Sin embargo, la formación de la primera molécula ARN habría necesitado el surgimiento previo de otras moléculas constituyentes más pequeñas, incluyendo azúcar ribosa, moléculas de fosfato y las 4 bases de nucleótidos del ARN. Lo que nos lleva a la siguiente hipótesis. La panspermia recupera una antigua idea del filósofo Anaxágoras. Según esta idea, la vida se originó en algún lugar del universo y llegó a la Tierra incrustada en restos de cometas y meteoritos.
En 1969 se recuperaron cerca de 90 kilos de un meteorito que impactó Australia. En él se encontraron 714 tipos de aminoácidos, de los cuales 8 coinciden con los que forman la vida en la Tierra. Pero como es de esperarse, sobre esta hipótesis no se han podido realizar experimentos significativos. Y así hay muchas más hipótesis sobre cómo se dio origen a la vida en la Tierra. Esto explica por qué para los científicos no tiene sentido creer en un Dios creador de la vida. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y si es así no olvides darle like y suscribirte.